Bueno, mi gente, hoy es un día muy especial. Hoy nos encontramos en el máximo escenario deportivo de Antioquia, de los mejores de Sudamérica. Bienvenido a Charlas de Copa. Yo soy Genser Humano, Genser Pérez. Estoy con un invitado excepcional. Una charla que se hizo esperar, y eso ya es un síntoma positivo. Luego nos hace esperar y es una charla que me tiene muy entusiasmado, me tiene muy emocionado. Una persona profesional de la comunicación, periodista deportivo, docente, speaker, conferencista, y sobre todo un gran ser humano que hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de que él nos cuente un poquito de su historia, cómo se convierte en lo que es hoy en día, y vamos a ir buscando un poquito del antecedente de Harvey Augusto Escobar, invitado al día de hoy, cómo ha sido todo este proceso. Papá, bienvenido a Charlas de Copa, un placer, Genser, un gusto conocerte y te admiro un montón, de antemano, te aprecio un montón y te admiro mucho. el Bienvenido. placer es mío. La verdad, encantado de estar en contacto con vos, con toda esta gente que nos está viendo. Genser humano, a mí me Ser encanta humano. todo lo que tiene que ver con lo humano, con la comunicación, con el deporte, con inspirar, con esos valores. He visto tus podcasts y la verdad me apasiona lo que haces. Creo que necesitamos más gente con ese sentido. Muy agradecido, mi hermano. Aquí estamos en una salida excepcional, una salida que me Triunfantes. imaginé mucho cuando jugaba fútbol. Esto para mí era un sueño, hacer esta caminata. Hoy la oportunidad me da la vida de hacerlo en una actividad diferente, también igual de satisfactoria para mí, y es el tema de la comunicación, la conversación, charlas de copa, charlas entre amigos, charlas con determinación, convicción y pasión. Tú eres fiel muestra de eso, Harvey. Entonces, para mí es un placer por aquí estar contigo por acá. A la gente agradecerle por la compañía y espero que les guste mucho lo que hoy se va a conversar. Oiga, este marco sensacional. Yo creo Vea, que uno cruzar el habitual ingreso de los futbolistas profesionales, aquí hemos tenido a la Selección Colombia y por supuesto a Nacional, a Medellín, a Envigado, a tantos equipos internacionales. Yo creo que esto para uno siempre será un privilegio grande. y aparte de todo, poderse uno inspirar de ti, una persona como tú que has sido tan referente en el contexto de la comunicación, del periodismo deportivo. Entonces, la idea es que la charla sea muy enriquecedora y seguro va a ser también muy buena para mí a nivel personal. Yo también soy un eterno aprendiz. Creo que todas las personas nos están enseñando, los niños, los jóvenes, los papás. Cada persona tiene un mundo de vivencias, de experiencias, de reflexiones, de cosmogonías, de pensamientos. Y bueno, maravilloso. Aquí aprenderemos conjuntamente y ojalá Excelente. pues la gente también se divierta, se entretenga, aprenda de alguna forma de las cosas buenas, malas que hayan pasado con nosotros, pues todo eso también nos nutre para nuestras reflexiones personales. Excelente. Me llama mucho la atención que Harvey se cataloga como un niño introvertido, tímido, hoy en día convertido en una persona que se comunica por diferentes medios de comunicación y que lo hace de una manera extraordinaria. Quiero conocer cómo un niño tímido en el tiempo se va transformando y va desarrollando la competencia comunicativa hasta hoy en día ser un periodista como tú. Quiero que vayas al pasado con tu memoria y trates como de identificar momentos puntuales de la niñez tuya que te fueron marcando la ruta hacia el gusto y la pasión por el tema de la comunicación. Genser, qué bacano recordar. Yo creo que es de los grandes privilegios. Soñar, pero además traer a la memoria esos momentos que quedaron marcados para siempre. Tímido, el más tímido del mundo. Ahí está. Creo que la tienes clara, te documentaste muy bien. Muchos no lo creen ni siquiera hoy. Todavía muy fácilmente me sonrojo. Todavía me siento una persona callada. Alguna vez estuve aquí en el Atanasio en dos finales del Atlético Nacional cuando Santiago Escobar fue campeón y fui la voz de este estadio. Wow, hermoso. Incluso me tocó el momento cuando Nacional da Allá están las cabinas. la vuelta olímpica y yo con el micrófono empoderado 50.000 personas. Wow, ¿Y wow. por qué menciono ese momento frente a la pregunta que haces? Porque como ese niño que era tímido, que no hablaba en la escuela, en el colegio, ni en la universidad, ni en la casa, ni en las reuniones familiares, cómo llega a hablarle a 50.000 personas en un momento de esos y obviamente en muchos espacios más, en televisión y demás. Genser, mi infancia fue muy bella. Primero el reconocimiento, la gratitud a mi familia. Me considero un privilegiado y un hijo de Dios muy bendecido porque nazco en un pueblo, en Sonsón, un pueblo, digamos, muy conservador. En ese momento, año 79, cuando nazco y en los 80s, digamos, todo era muy sano, muy simple. Incluso no había videojuegos, poca televisión, no teníamos celulares. El fútbol era una de las razones de ser y la radio. Para mí desde muy chico, la radio empieza a ser ese medio que me cautiva. Recuerdo a mis papás, bueno, a mi papá básicamente, futbolero por excelencia, buen jugador en su pueblo,
muy aficionado. Él y mis tíos, bastante aficionados al fútbol. Muchas anécdotas que me cuentan, incluso cuando mi mamá estaba en embarazo, estaba en la mitad de los dos el radio. Entonces crecimos escuchando a esos grandes referentes de la narración, al mismo Jorge Eliezer Campuzano, conocimos de nóminas. Fue una etapa muy romántica donde empezamos a enamorarnos del fútbol, a ver los mundiales. Siempre fui muy estudioso, digamos que me encantaba sociales, español, que a la postre tuvieron una incidencia en lo que hoy vivo como profesional. Pero también a la par comencé a convertirme en una especie de enciclopedia del fútbol. No sé si recuerdan, había unas tapitas candilejas con preguntas de los mundiales. No sé si te tocó y no sé si alguna recuerda. Recuerdo vago por ahí. Entonces preguntaban, ¿cuál fue el primer goleador de los mundiales? Guillermo Stabile. Y así por el estilo. Hablaba de Just Fontaine, de todas esas grandes referentes del fútbol. Y comencé, digamos, a abordar mucho el fútbol como algo que me apasionaba, que me llenaba el corazón. Además, viendo a mi papá acompañándolo, jugaba en un equipo que se llamaba La Naranja Mecánica y era el número 10. Wow. Yo lo acompañé. Creativo. Sí, Crack. era bajito, 1,60 de estatura, pero eso no era óbice para que fuera un crack. Y lo diré, hoy está en el cielo, murió hace 23 años. En paz descanse. Ahorita contaré una anécdota con él aquí en el Atanasio Girardot, que es de las que más me ha marcado. Pero mi papá fue pieza fundamental para amar el fútbol. Los valores, los principios, me traían de Sonsón al estadio Atanasio Girardot siendo muy niño. Recuerdo una vez, se demoraba uno como 5 horas, carretera destapada. Wow. Y alguna vez salimos no sé a qué horas cuando eso se jugaba solo miércoles, domingo, miércoles. Me traen al estadio y eso nunca se me olvida. Cuando caminábamos, yo entraba a este escenario deportivo, maravillado uno viniendo de un pueblo, imagínense, espectacular. Harvey, increíble contexto. Yo creo que es un caso excepcional de pronto que un niño a corta edad identifique esa capacidad para comunicarse bien, como el baby comentarista que Sí, ustedes han compartido con él. Eso suele despertarse a una edad más avanzada, pero sí que es cierto que esa pasión por el fútbol tuya se fue de alguna manera como acercando a lo que iba a ser luego tu profesión en esta actividad profesional de la comunicación. ¿Cuándo tú decides meterte, entrarte de lleno a este mundo tan bonito de la comunicación, de la televisión, de los medios, de la narración, etcétera? ¿Y por qué sientes que esa es tu ruta en la vida y que ese es el camino que tú quieres seguir a partir de ese momento? bueno, yo creo que el fútbol y la pasión lo va moldeando uno. Como todos los niños o como casi todos los niños soñamos ser jugadores. Sí. Me gustaba la técnica, fui tronco, muy tronco, pero sin embargo me gustaba la técnica. Creo que me faltaba también fortaleza física, siempre fui muy delgado. En algún momento de la vida ya uno sabe que no va a ser futbolista profesional. Y estando por allá en 11, yo leía mucho, eso sí. Siempre acompañaba a mi papá y me leía el periódico, todas las páginas, hasta los clasificados. Okay. Era un lector nato. Recuerdo que en las clases de español mis profesores, José Vides, Néstor Jaime Incapié, les agradezco mucho porque me llevaron a leer. Esa era mi mayor adicción, la lectura. Luego, en 11, pues uno empieza a mirar qué camino cojo, a qué me voy a dedicar. Comencé a preguntar, digamos, carreras. Al venir al estadio, me empezó a llamar la atención de los narradores de fútbol. Okay. Entonces ya en esa época ¿A qué tribuna venías tú? Cuando se llamaba lateral baja, si mal no estoy. Esta Justamente que es, abajo de las cabinas de transmisión. exacto, que es occidental baja hoy día, pero cuando eso se llamaba lateral, que ya hoy no existe ese nombre. Okay. Recuerdo, ya estaba el paisito Monera Isman. Me tocó Buena como referencia. movía las masas. En ese momento todo el mundo le decía las banderas, las banderas. Y todo el estadio movía todo el estadio. era un fenómeno donde Increíble, increíble. todo el mundo zapateaba y se sentía. Era una fiesta hermosa. Hacía la cuenta regresiva cuando se iba a acabar el partido. Entonces yo decía, ¿cómo este tipo de personas, los narradores deportivos, logran hacer lo que hacen? Yo me quedaba sorprendido, admirado. En efecto, pasábamos por las cabinas y me quedaba asombrado cómo un narrador, a través de un aparato mágico como es la radio, lograba
hacer, producir toda esa emoción, llevar esa efervescencia. Wow. A la par era un oyente de radio, enfermo por escuchar radio. Yo escuchaba todos los días, Weimar lo dice, escuchaba, en Sonsón se escuchaba mucho la radio de Bogotá, entonces claro, escuchaba la polémica de Caracol en ese momento, a Edgar Perea, Weimar Muñoz, Guillermo Montoya, todos esos grandes referentes. Entonces la radio empieza para mí a ser una obsesión. Wow. Entonces digo, ¿qué tengo que estudiar yo para ir a trabajar en la radio? No sé por qué y cómo me doy cuenta de que la carrera de comunicación social es la carrera que me puede ayudar en ese propósito de vida. Ni siquiera se los dije, creo que a mis papás. Creo que lo conté a un profesor, algo por el estilo. Alguna vez fue mi mamá como acudiente a una de tantas reuniones en el Colegio Industrial de Sonsón y le contaron que yo iba a estudiar comunicación social y ella no lo creía. Ella no sabía, no tenía ni idea. No sabía y se sentía sorprendida, no lo había exteriorizado en mi casa. ¿Cómo? Porque tú no dabas como visos de que fuera a ser comunicador. No, total. La verdad yo no hablaba. Algunas veces obtuve mención de honor y no fui por no pararme en la terraza que todo el mundo me viera. La verdad le temía al público, le temía a la gente. Entonces me ganaba logros como esos, pero no era capaz de pararme frente a la gente. No era capaz de hablar con las niñas, no era capaz de hablar con los adultos. Nada, la verdad, la persona más tímida del mundo. Por fortuna, me presento a la Universidad de Antioquia, paso a comunicación social, tuve un muy buen puntaje y estuve rankeado pues allí como en una de las primeras posiciones. Sabía lo difícil, pero conté con la bendición de llegar a una excelente universidad que no solo me enseñó de periodismo, sino que me enseñó mucho para la vida. Me encanta lo que dices porque haces mucho hincapié en la parte humana y en lo que son las sensaciones, las vibras y lo que es como intangible, que es lo que lo lleva a uno a decidir finalmente qué hacer con su vida. Una persona, como lo ha mencionado él, que a mucha gente le puede pasar también, que les cuesta mucho expresarse, comunicarse, relacionarse con sus padres o con docentes o con la gente del sector de donde viven. Una sensación humana que fue el ver cómo una persona era capaz de movilizar tanta gente, fue lo que te despertó la chispa y tú dijiste, a pesar de que soy tímido o lo que sea, tengo la capacidad y tengo la pasión y el deseo de hacerlo también y dedicarme a promover emociones mediante mi voz, mediante mi presencia. Hermoso eso. Creo que a la gente le queda un mensaje bonito en esa intervención de Harvey. Creo, Henser, que en el corazón de uno siempre hay un pálpito, una pasión. Uno se tiene que escuchar primero la voz interior. Uno tiene que decir, ¿para qué soy? ¿Qué me gusta? Siempre le ha apostado mucho a qué me gusta. Y a eso voy a muerte. A veces por encima de plata, por encima de muchas cosas. He tomado decisiones muy locas en la vida que nadie las entiende y nadie las comparte. Pero siempre me he casado. ¿Qué me gusta? Con la tuya. Sí, ¿qué me gusta? Excelente. ¿Qué me hace feliz? ¿Dónde me siento cómodo? Y traigo a colación ello porque, claro, ya había una pasión. La pasión es la gran gasolina, el gran combustible para uno conquistar esos sueños. A partir de ahí, no hay obstáculos, no hay barreras. Lo diré 1000 veces en esta y muchos más espacios. Era el más tímido, sigo siendo tímido, así no me lo crean. Sin embargo, cuando uno logra sacar del interior esa autoestima, esa confianza, cuando uno logra prepararse, porque no se puede de la noche a la mañana, pasaron muchas cosas, pasaron embarradas, el temor al fracaso, el temor a qué van a decir, a hacer el ridículo, está en cada uno de nosotros, en unos más, en otros menos, pero siempre nos está preocupando el qué dirán, voy a salir bien. Ahora uno conoce el síndrome del impostor, pero eso creo que siempre existió en cada uno. ¿Será que sí soy bueno para esto? Entonces es uno darse esa fuerza, contar con la bendición de Dios, arroparse de personas que obviamente te ayuden en ese proceso, porque han aparecido muchos ángeles en vida en este trasegar de la vida. El que dirán creo que más intenso, más difícil, más complejo es de la familia, Sí. que muchas veces también son los que bajan la línea acerca de tu elección vocacional, que debe ser mía, pero hay una generación que va arrastrando abogados o médicos o arquitectos o ingenieros, y hay uno por ahí que desea ser artista,
que quiere ser deportista, que quiere ser comunicador, quiere ser periodista. Y muchas veces la presión familiar hace que las personas, por complacerlos a ellos, no hagan lo que les apasiona. Y tú ya dijiste ahorita de una manera muy clara el cimiento que es la pasión en la vida de un ser humano, que es fundamental. Harvey yo lo tengo muy referenciado, y este es un tema muy mío, muy personal, con la Pony Fútbol en su momento, hoy en día Baby Fútbol y luego trascendió Festival de Festivales. Lo que es la importancia de la comunicación, Harvey, de pronto ustedes, un poquito inconscientes de eso, no saben cómo le abarcan la vida a las personas. Yo tengo una historia bonita ahí con la Pony Fútbol, que yo también la jugué. Y yo tengo primero el jingle, la Pony Fútbol, muy guardado en mi memoria, que es hermoso. La narración del señor Escobar, comentarios de JJ Osorio y Harvey Escobar. Y eso para uno era una ilusión y era una sensación de júbilo, el saber que iba a estar ahí, sentirse como una estrella, como un profesional, eso es muy bonito. Y esa época me dejó guardado el recuerdo de Harvey, yo se lo comenté a él en privado. Y que hoy la vida me da la oportunidad de estar contigo acá, me parece maravilloso. Y aparte de conocer lo que es tu historia de vida, que es tan inspiradora, me parece espectacular. Y yendo con eso, con la Pony, conectando con eso, yo siento que es una herramienta que ustedes han utilizado mucho para que el deporte de la ciudad de Medellín y de Antioquia y de Colombia, que eso trascendió a Colombia, se potencie un montón. ¿Cuándo empieza a trabajar como con el tema de los niños, hacer reportajes para niños, entrevistas a chicos en formación? ¿Y cómo cala un poquito la tarea de sacarle a un niño tan pequeño que muchas veces son muy tímidos una respuesta, una comunicación constante y fluida? Ese es un tema de trabajar con niños, ¿cómo te va en ese sentido? Henser, me tocaste el alma. El baby fútbol, el pony fútbol para mí es un todo. La verdad, hablar de este evento es hablar de mi formación, de mi vida, de una plataforma. Yo tengo también asociación con el baby fútbol, siendo niño viendo a John Jaime Osorio en televisión. Él me pega Dios. cuando yo le digo esto, pero en efecto yo lo veía, y al Wow, mismo wow. Camilo Sixto Vaquero, con quien también compartí. Y luego la vida te los puso de compañeros. Claro, Espectacular. unos privilegios grandes. Yo arranco con la emisora de la Universidad de Antioquia. Ahí comencé estando en la universidad, tal vez estaba en segundo semestre. En la emisora, empiezas con radio. Sí, yo arranco en la emisora de la universidad y coincidieron dos situaciones. Una, veo un cartel grande allí en uno de los bloques que decía Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 1410 AM. ¿Y te acuerdas cómo habrá sido ayer? Claro, Wow. Lo estoy dibujando en mi mente y espectacular. Súper. Y a su vez, en primeros semestres, yo estaba en un curso que se llama Historia de América Latina. Y me encuentro con una persona, Felipe Sosa, mi gratitud para él. Y pese a mi timidez y demás, Sí. porque todavía seguía siendo tímido hasta que salí de la universidad, era el que menos hablaba. Yo no sé cuándo. ¿Cuándo se soltó la lengua? Entonces le dije a Felipe, yo me sueño llegar a la radio. Sí. Y Felipe me dijo, ¿sabes que aquí en la emisora de la Universidad de Antioquia hay un programa que se llama Ángulo Deportivo? Te voy a presentar a alguien. Me presentó a Juan Carlos Luján. Ambos han tenido la oportunidad de ser periodistas, sobre todo en el periódico El Tiempo. Allí hay una cafetería que dicen Donde Pastor, en la Universidad de Antioquia. Tampoco me olvido del sitio exacto donde conversamos aquella vez. Felipe me presenta a Luján. Y ahí arranca esa conexión con el mundo de la radio. Me lleva a presentarme a otros más, Alex Otálvaro, mi primer director de radio. Ellos ya tenían un grupo de transmisiones, los comunicadores del deporte, con Amado Hernández, el poeta, Jorge Barrera, mi admiración, comentarista de lujo, que uno quisiera escucharlo en emisoras, en canales, Carlos Tres Palacios, que hoy ya no está con nosotros, Margarita Serna. Entonces, claro, el niño joven, porque además llegó a la universidad de 17 años, Wow. ese fue como otro privilegio de poder haber arrancado muy pronto. Entonces ya uno veía a estas figuras, además muy bien formados desde la academia, en ese momento se llamaba Cicrodeportes, todos ellos ya iban teniendo un roce. Entonces ahí arranco a acercarme a la radio, con unos papeles mínimos, muy de observación, de transmisiones de la primera B. Okay. Alguna vez con ellos tuve la oportunidad de transmitir por primera vez el baby fútbol, no como narrador. Había dos narradores, de hecho. Estaba Amado, pero antes de Amado estaba Felipe Aramburo. Que ¿Qué dice
el polvo de las piolas es cuál? Exacto, Amado. ese es Amado, ese es el poeta. Poeta, ok. Antes de Amado, narraba Felipe Aramburu. Era como una generación tras generación. Ok. Yo era el tercero en la generación. Entonces yo llegué a ser voz institucional. Recuerdo que en la primera vez y en la cancha de la Marte, todavía me acuerdo del mensaje, decía, amante del fútbol, vive la transmisión a través de los 1410 AM, emisora cultural, Universidad de Antioquia. Y yo, Qué lindo, qué lindo. me inventé, cuando eso estábamos en un diciembre, época de pólvora, de todo el festín que vivimos Sí. en Antioquia, y yo en mi inocencia, pero ganas también de aportar, recuerdo que creé una especie de mensaje institucional. Se quema, que tu hijo no se queme. Un mensaje institucional de la emisora cultural Universidad de Antioquia y los comunicadores del deporte. Recuerdo eso con mucha gracia, Bueno, porque claro, ellos me arroparon. Yo me imagino que es como en un equipo profesional o en una empresa, cuando esos líderes llegan, te escuchan, te ven, te corrigen, te dicen cómo puedes mejorar. Además, yo preguntaba demasiado. Eso sí tenía yo. Y eso sí lo tuve desde niño. Yo desde muy niño curioso, muy preguntaba inquieto. demasiado. Tal vez no hablaba mucho y no me apoderaba de la palabra, pero sí preguntaba. Tal vez ahí estaba el periodista. Excelente. Y sí me caracterizo por escuchar. Me encanta escuchar y tengo una frase, doy conferencias, y una de las frases que me marca: la verdadera comunicación comienza escuchando. Y lo hemos escuchado de muchos. Tenemos una sola boca, dos oídos. Entonces, creo que hay necesidad de escuchar más, incluso de hablar. Me encanta escuchar, observar. Creo que debe ser uno de los pilares importantes. Entonces, bueno, ese fue el primer momento cuando llego al baby fútbol o pony fútbol en ese momento. Luego tuve diferentes apariciones. Trabajé luego en Muner, Eastman Radio, Caracol Radio, con Guillermo Montoya, que era otro de mis grandes referentes. Ya te decía que en Sonsón escuchaba Weimar lo dice, en alguna época Guillermo era el coordinador. Alguna vez me presentan a Guillermo. Yo, más que venir al estadio ya más grandecito, ya época de juvenil, ya quería era ir a las emisoras, ya quería era ver las cabinas. Entonces alguna vez me llevan a la cabina donde estaba Guillermo. También hice mi primera aparición en radio. Guillermo me dio una motivación impresionante. Además, un tipo muy exigente. Y dijo, desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. No lo digo por presunción ni más faltaba, sino como un halago que me sirvió mucho. Esas palabras de un grande de la radio y que me dijera eso. Dije, gracias Dios, esta es una oportunidad. Entonces, digamos, tuve un paso por la radio tocando un techo importante porque yo me soñaba, primero llegar a la Universidad de Antioquia, lo logré. Después me soñaba llegar a Caracol Radio. Yo veía ese logo de Caracol, no sé si lo recuerdan, años atrás. Y yo decía, yo tengo que estar en Caracol Radio. Me decían, ¿televisión? No, a mí la televisión no me gusta. Yo nunca me veo en televisión, decía hasta ese momento. Llegué a Caracol, me pude poner la chaqueta, pude ir a muchos juegos departamentales, hacer muchos cubrimientos, por supuesto fútbol profesional, diciendo que hacía parte de Caracol, que fue otro de los grandes orgullos. Para resumir la historia, alguna vez termino de hacer la práctica con Caracol, con Guillermo, venden Radio Deportes de Caracol, se acaba, fue uno de los momentos duros, tenía 21 años, pensé que se había acabado todo, porque venía ascendiendo y uno en la madurez no alcanza a entender, ¿y de aquí para allá qué? Tengo que decir que esa crisis fue uno de los grandes motivos para empezar un liderazgo. Precisamente arranco un grupo que se llamó Los Líderes del Ascenso y luego Los Líderes del Deporte. Ahí varios de los que salimos, Jaime Román, Carlos Giraldo, que hacíamos parte de Buenos Días Deporte, creamos un grupo. Otros más, Henry Tobón, Carmelo, Carlos Mario Arboleda, Jorge González. Excusas si omito algún nombre, pero son parte de ese sueño. Creamos Los Líderes, me dan la capitanía, el liderazgo, toco las puertas en Ondas de la Montaña. Me abrieron las puertas.
comencé a transmitir en Ondas de la Montaña la primera vez, pero un año vinimos a transmitir el baby fútbol y no lo hicimos en las cabinas, no lo hicimos donde transmite todo el mundo, nos fuimos a transmitir en medio de la gente. Wow. Fue espectacular, además se me escapaba un nombre estelar, Rubén Montoya, invidente, mi gran amigo de universidad, un ángel de los primeros cuando llego a Medellín, porque pese a no tener su visión al 100%, veía más allá y ve más allá que cualquier persona. Me acompañó en la muerte de mi padre, me acompañó en muchos de mis trabajos, fue un tutor y mentor de vida y lo llevamos a comentar fútbol en la gradería. Hermoso. Entonces, claro, con su braille, con su inteligencia, es un sabio tremendo. Admirable. Salimos en la portada del periódico El Tiempo, nos hicieron una crónica, Waldir Ochoa, recuerdo, creo que hasta participó en un premio de periodismo y se lo ganó. Muchas anécdotas, muy bello, pero hicimos cosas diferentes. Otra anécdota, narrando en la tribuna, estaba narrando un gol y hay lluvia de serpentines. Ya podrán imaginar el narrador como... Te tragaste todas las serpentinas. Ay, güey, madre. Entonces, con Ondas de la Montaña y los líderes del deporte en nuestro grupo, también transmitimos el festival. Incluso estando con Ondas, Posadita me llama para que narre con Todelar. Llegaron muchas cosas muy positivas. Año 2004, el mismo año en que estuvo James Rodríguez, que hizo 2 goles olímpicos. Tolimense. David Zapata, otro personaje, hablo de nombres propios y tal vez dejaré muchos de lado, pero creo que a las personas hay que agradecerles. David Zapata me llama para que lo acompañe como jefe de prensa del baby fútbol. Ponifútbol se llamaba en ese momento. Él era el director de comunicaciones, lo nombraron un año antes y yo llego a ser jefe de prensa. Vaya regalo que me ha dado Dios, la vida, Davis, los paisitas. Y ahí sí que me hago parte a la interna del festival. En ese momento todavía no era el festival, el torneo Baby Fútbol. Era la Pony nomás. Vimos crecer el baloncesto, nos tocó el surgimiento del voleibol. Cuando era solo un deporte, nos tocó incluso en el 2010 el surgimiento del baby fútbol femenino. Antes solo era masculino nomás. El pony masculino. Siempre fue al estilo de los mundiales. Estudiamos sobremanera la historia, inicialmente 16 equipos, invitacional, después 24, fue ascendiendo hasta hoy, pues que ya es un evento de más de 9.000 solo en la fase final. Wow. Estuve 5 años como jefe de prensa, desde el 2004 al 2008, muchas experiencias, sensaciones. Allí tuve la oportunidad de entrevistar, fui el primero en entrevistar a Juan Fernando Quintero y muchos Allá más. En la esquinita, el tiro de esquina. Juan Fernando Quintero, bienvenido a Unideportes, 3 torneos ya. Sí, muchas gracias. Muy orgulloso de estar 3 veces en este torneo. 3 torneos y quisiera seguir jugando, me imagino, muchos años. Sí, quisiera seguir jugando, pero ya no se puede. Bueno, ¿y por qué es tan bueno quedarse acá? A ver, los niños que lo están viendo, ¿por qué es tan bueno estar aquí en el Ponifútbol? Porque es un torneo o sea, para mí es el Mundial de los Niños. Y es muy orgulloso estar en este torneo. Pues, así como es el Mundial de los Niños, ¿usted se siente aquí un Zidane, un Ronaldo? Pues sí, porque toda la gente me dice que yo juego muy bien y eso me da ánimos para seguir jugando. Usted sabe que por aquí pasó Amaranto Perea, pasó Gerardo Bedoya, Jaime Brand, en fin, tantos jugadores que hoy día están brillando en el fútbol nacional e internacional. Sí, muy bueno porque aquí salen grandes promesas para el fútbol profesional colombiano. ¿Piensa usted entonces que Juan Fernando Quintero puede inscribir ese nombre en el contexto nacional o internacional? Sí, con trabajo y con los compañeros. Muy bien, ¿y qué se siente, por ejemplo, cuando uno está próximo a salir al terreno de juego, ver toda esta gente animándolos? O sea, es poquito nervios, pero hay que saberlos asumir. Bueno, Juan Fernando Quintero, ¿con qué equipo jugó el primer torneo? Con Belén Rincón, y ahí jugué el año pasado con la alcaldía y con Envigado Fútbol Club. ¿Y se ha sentido bien en todos los equipos? Sí, porque en todos los equipos me han tratado bien y es lo mismo de todos los años. Muy bien, veo que por aquí tiene un look bastante particular. ¿Qué se hizo en su motilado? No, un
un barbero de por la casa, yo le dije que me hiciera esto y me lo hizo. Sí, ¿y cómo se llama y por qué le dio la inspiración por hacerlo? Se llama Juan Fernando y pues casi siempre me lo hago. Pues de verdad, Juan Fernando, felicitarlo porque de verdad que ha sido usted catalogado a lo largo de estos años como uno de los jugadores que ha marcado la diferencia en este torneo nacional por el fútbol. Sí, muchas gracias a todos y voy a hacer lo más posible que pueda. Yo me la vi en vivo, esa entrevista. Sí, Yo soy un año mayor que él, pero siempre también tuve mucho relacionamiento con Juanfer porque hicimos carrera como juntos. Yo lo conozco hoy en día también, a él y a su esposa. sí. Y lo que yo te decía ahorita, se convierte en una oportunidad grande que es muy deseada y que genera mucha ilusión, justamente porque se convirtió como en una plataforma de catapultar jugadores al profesionalismo. Casi que era como el filtro para llegar a ser profesional. Que eso también es muy criticado en la actualidad porque hay muchos niños que lo ven como la única oportunidad y la frustración que se ganan cuando no pasan a las finales o cuando no les va bien es demasiado grande. ¿Cómo se convierte la Pony justamente en esa plataforma tan bonita de jugadores y se hace como un referente grandísimo aquí en Sudamérica para que el jugador muestre qué talento tiene y a partir de ahí empezar a potenciarse para el profesionalismo? ¿Cómo se va como consolidando como que ya es un torneo, mejor dicho, representativo que hace que todo lo que pase por aquí casi que está bendecido para llegar al nivel profesional? Yo creo que son muchos factores. Es una sumatoria, no de una sola pieza o pata, sino que es la sumatoria de muchos elementos. Yo arranco por lo comunicacional y lo digo abiertamente, espero se sepa entender. Lo comunicacional pesa sobremanera para que el baby fútbol, pony fútbol, festival tome otra vitrina. Eventos de niños hay muchos. ¿Qué pasó? Incluso, modestia aparte, incidimos en el 2004 cuando llegamos. Ya habían hecho un trabajo previo Jairo Piedrahita, Rodrigo, que estaban en comunicaciones muchos años. Cuando llegamos con Davis, yo no sé si casualidad, Teleantioquia arranca a transmitir todos los días. Entonces el hecho de que los canales regionales digan voy, ya es una vitrina donde se le da una relevancia, donde se legitima estar en los medios de comunicación, la gente lo ve como algo importante. Entonces, inicialmente se transmitía, pero cada 8 días o algunos partidos, a partir del 2008, y venga la cuña, en ese momento llega Juan Fernando Castrillón, que es un hombre del deporte a la gerencia de Teleantioquia, y muchas personas, el gobernador Luis Alfredo Ramos en ese instante, Julio Roberto Gómez, gerente de Indeportes, año 2008, fueron trascendentales para que se viera mucho más. Pero a la parte de Medellín hizo lo propio. Telemedellín y Teleantioquia sumaron esfuerzos, lo vimos en este último enero, donde ya incluso los equipos están unidos, donde la móvil ves personas de ambos canales. El baby fútbol logra lo que no logra otro evento. Ves a Confama y a Confenalco, ves a 2 casas periodísticas juntos. Entonces, lo comunicacional creo que le da un impulso grande. Hicimos un esfuerzo grandísimo desde el área de comunicaciones, desde la jefatura de prensa. Hemos visto muchos medios de radio que vienen, transmiten. Entonces, todo ese eco indudablemente genera un impacto grande. Segundo, creo que con el paso de los años, haber transcurrido tantas figuras por allí, eso también ya hay una historia. De saber que Francisco Maturana fue el primer campeón, que después pasa a ser campeón de Copa Libertadores de América, pero el listado es grande de ahí hacia atrás. Mao Molina pasó por ahí, Falcao, y muchos de mucha más vieja guardia, en efecto también año 85, 86, pasaron. Yo incluso estaba viendo uno de tus episodios con Pelusa Orrego, donde hablaba que el hermano participó cuando no era ni siquiera en la Marte, sino que era en el estadio de atletismo. Entonces fue creciendo con lo comunicacional, la voluntad política. Yo creo que los paisitas, sin ser una organización política, sino social, tienen un relacionamiento impresionante y un peso grande en la sociedad. Ahí hay gente, casi todos, por no decir que todos, muchos méritos, una buena reputación, han hecho mucho por la ciudad. Entonces, creo que la transformación que han generado
pues rinde sus frutos. Y adicional a ello, el hecho de ser en enero, creo que es otro de los factores importantes. No hay fútbol profesional. De hecho, nació Se así. lleva toda la atención de la gente ese evento Claro, deportivo. claro, los medios, por ejemplo, no tienen mucho de qué hablar, tal vez pretemporadas, contrataciones, el Sí. rumor, los fichajes, pero en realidad los concentra. Y la gente como tal también. La gente empezaba a venir a la Marte, a ver los niños. Entonces yo creo que ese tipo de cosas. Y creo que ha habido personas en administraciones municipales, departamentales, que han creído en el proyecto. Entonces por eso digo que es una sumatoria de diferentes temas. Yo vi que hace poquito precisamente publicaste con Juan Fernando Quintero en la actualidad una foto con él. Sí. Y para ti como periodista, ¿cómo te cala esa sensación de haberlo tenido a él cuando era un niño, cuando hablaba muy bien por demás de sus sueños, una visión muy clara, hoy en día convertido en un profesional increíble, cada vez habla mejor? Pero para ti hacer como esa mirada retrospectiva de verlo ahí sentadito en esa esquina, en el tiro de esquina, a verlo, lo que ha conseguido a nivel profesional, a ti como en tu rol periodístico, ¿cómo te cala eso? Como que orgullo, satisfacción, alegría, ¿cómo sentiste eso? Henser, se siente mucho orgullo. Yo creo que uno hace las cosas de forma muy natural, muy sana, sin saber qué va a pasar 20 años después. Así es. Creo que cuando hicimos esa entrevista nunca nos imaginamos que le iba a dar la vuelta al mundo, porque esa entrevista en YouTube tiene cantidad de reproducciones. Hay momentos que se pone de moda y me la mandan centenares de personas, conocidos, desconocidos. Estos días me contactaron para un documental. Entonces uno dice, ¿cómo esto después de los años logra tanto impacto? Me alegra mucho por Juanfer. Tengo que hacer el reconocimiento al profe Chucho Betancourt. Claro que sí. Siendo yo Envigado. jefe de prensa y ya tenía una amistad con Chucho, él es figuerense, de alguna forma he sido adoptivo de la Estrella. Don Jairo Echavarría me llevó allí al vacacional de fútbol y que es otro de mis grandes eventos también que está en mi corazón. Entonces con Chucho ya había una cercanía y yo siento jefe de prensa tenía la posibilidad, cuando los medios me buscaban, de preguntarles a los entrenadores, ve, qué historia bacana hay por ahí. Y recuerdo que Jorge Betancourt no dudó un solo segundo en decir, ese niño va a marcar diferencia. Ese niño tiene un talento único. Entonces, claro, abordamos a ese niño, que además jugó tres ediciones. Las ediciones. Una con Belén Rincón, otra con Alcaldía de Envigado y otra con Envigado Fútbol Club. Además, muy particular, pintoresco. Recuerdo que en esa entrevista tenía un look. Jugaba muy bien a la pelota, era exquisito. Entonces a uno nunca se le olvida ese talento. Ver después de los años lo que ha pasado con él, me lo he encontrado en diferentes momentos, cuando jugó en Nacional, cuando jugó en Medellín. Lo he visto como los colombianos, y mira que hace poco, como campeón de un evento internacional, recuerdo con River en el Santiago Bernabéu también, esa épica presentación. Y un par de veces ha venido a la Marte, que eso me alegra mucho. Me alegra que no pierda y no olvide sus raíces. Eso para mí es fundamental, porque para mí lo humano también es la razón de ser de todo ídolo, de todo referente, de toda persona. Y me alegra cuando lo veo ahí, porque digo, esto es inspiración, esto es volver donde nació, donde surgió, donde empezó a mostrar sus pincelazos de fútbol. Me encontré con él esta vez, ingresé, siempre ha sido muy amable conmigo, incluso me dio su número allí personal, hey, no, tal cosa, todavía aquí, todavía como que lo sorprendió verme y para mí fue algo grande, como una graduación, porque entendí cuál es la misión que tengo en la vida, cuál es la misión que Dios me dio. Y muchas de las decisiones que he tomado, muchos dicen, ¿por qué no narrar fútbol profesional? Y lo he hecho. Ahorita les cuento la anécdota de mi papá acá. Pero mi misión está con los niños, en la formación, en inspirar, en acompañar los nuevos talentos. Porque así como Juanfer han sido muchos, que a uno hasta se le olvida. Pero me pongo a escuchar
narraciones, transmisiones antiguas. En estos días Teleantioquia sacó un collage de varios goles de personajes históricos. Linda Caicedo en mi voz. Y yo sí, Linda también estuvo ahí. sí, obviamente años después, claro, estuvo Wow. todos los que han pasado por ahí, John Jair Durán, unos más John conocidos, otros Córdoba, menos. que también estuvo por ahí en Vigado. Por ejemplo, me puse alguna vez en la biblioteca de Teleantioquia Edwin Cardona, que también jugó en Campo Amor en ese momento. mirando archivos históricos, y alguna vez no sé qué estábamos buscando en relación con Nacional. Cuando Marlos Moreno, que tuvo Marlos. un talento impresionante, por También alguna otra después, razón se fue difuminando, pero encontré una entrevista y unos goles y la forma como yo le narraba a Marlos, y yo decía, wow, Qué bueno, qué bueno. pues hay cosas que la memoria, por ser tantos Como son partidos, tantos también, tantos tantos niños, y jugadores. como en ese momento no tienen el reconocimiento, Nuevamente la cancha. pero no, yo creo que eso es una alegría y refrendar, Genser, cuál es la misión que uno tiene. Hablábamos de la pasión al principio Sí. y lo conecto con la misión. Hay gente que no entiende ni cuál es la pasión ni cuál es la misión, de pronto no se escucha a sí mismo, Ajá. pero hay que escuchar eso. Ese es mi camino y seguro en algún momento volveré a fútbol profesional o algo. Pero he desechado oportunidades. Definitivamente como tu lugar en el mundo es trabajar con edades de información, con niños Total. en fases pues iniciales y como con toda esa fase de descubrimiento donde se va como destacando el talento y es lo que te termina como conectando finalmente con lo que es tu profesión, como que esa misión social inmersa en tu profesión, de cierta manera. 100%. Si a mí me ponen a escoger, lejos, sin dudarlo, me voy por lo formativo. Hoy con la Liga Antioqueña de Fútbol también me abrió las puertas y estoy narrando fútbol aficionado. Ya lo había hecho antes con un canal que se llamó Paisa Deportes. Tal vez no lo conociste, No. antes del 2008 con Teleantioquia. De hecho, creo que en gran medida inspiró. Narrábamos en los parques, en las canchas, en la Marte. Fútbol calle 100%. Sí, yo siento que esa es mi misión. Primero porque muchas veces se quedan anónimos, porque los medios de comunicación no les juegan a ellos, porque son muy agradecidos, Genser. No estoy diciendo que muchas otras personas no, Sí. pero bueno, que quede implícito, explícito, que los niños, los papás, cuando van en ese proceso de formación, son muy agradecidos cuando uno los entrevista, cuando uno les narra un gol. Y eso a uno lo llena el corazón. ¿Qué se le dice a un niño en esas edades? ¿Qué consejo se le da? Ahorita que mencionabas esa diferenciación de la época anterior donde no había tanta presencia digital, hoy en día con mucha influencia lo digital. ¿Qué le podemos desde aquí mandar como mensaje a los niños y a los padres para que siga siendo el fútbol, el deporte, la calle un estímulo bonito para que no se abandone demasiado y para que vuelvan a las raíces de lo que es la interacción social, compartir con los compañeritos, rasparse, mojarse con el agua lluvia? En ese sentido, ¿tú qué le puedes decir aquí a toda la gente que nos está viendo con respecto a eso? Genser, yo creo que lo fundamental es el disfrute, el deleite, disfrutar ese momento. A veces nos obsesionamos mucho o con el pasado o con el futuro, y esto va para todo, no solo para el deporte. Entonces estamos soñando en esas metas, en esos propósitos, y está bien, pero hay que disfrutar este momento. Este lo tenemos y este es único. El estar en el Atanasio Girardot, conversando, recordando, mirando. Este estadio para nosotros. Un privilegio espectacular. Hermoso. Entonces, yo creo que es invitarlos a vivir, si tienes 7, 8, 11 años, vivan eso. Está bien que se proyecten de cara a verse como un jugador profesional, sí, yo creo que hay que pensar en perspectiva. Sin embargo, a veces nos equivocamos en no vivir el momento y no disfrutarlo sobre todo. El disfrutar es el goce, es la felicidad, sea con el resultado que se espera o no. Si perdimos un partido, hace parte del aprendizaje. Entonces creo que hay que gozarnos más la lluvia, los pequeños detalles. Yo en mi pueblo me sentía feliz, una cancha, cuando eso no existía, o yo no sé si existía o no, parezco como muy viejo. Las canchas de grama sintética no se veían. No, es que eso es medio nuevo. No me tocaron tampoco a mí, imagínate. Canchas de arenilla, Claro. pantanos, el fango. Y las de cemento, las de... Por eso se habla tanto del fútbol de potrero.
y somos románticos, ojalá volviera ese fútbol de potrero. Y muchos de esos jugadores que salieron, mira que el mismo Pelusa Orrego lo decía en la grabación, en la entrevista que le hiciste, el tema de la calle. La En calle, Buenos Aires. yo recuerdo, yo vivía en Sonsón y llegaba al barrio Santa Cruz. Allá tenía unos tíos. Y jugábamos en la calle, las banquitas, 2 piedras, 2 camisetas, canchas improvisadas, y ese era el teatro de los Dar sueños. lo máximo. Yo creo que eso no se puede perder. Hoy día hay otras situaciones, no digo que estén mal, han cambiado los tiempos y todo tiene que ir evolucionando, pero de alguna forma un niño entonces ve una cancha de arenilla o el papá le dice, no, allá no, se va a raspar. No, es que Hace parte todo eso hacía parte del crecimiento, uno salía limado, porque claro, jugar en una cancha de arenilla, a vos te tocó, total. Bastante. eso es otro cuento. Entonces yo creo que hay que disfrutar las cosas como vengan, aceptar, aprender a trabajar con las uñas. Yo ahora te decía que la Universidad de Antioquia me enseñó muchísimo, y me enseñó no solo, yo en realidad me metí a estudiar, esa es otra anécdota muy grande, porque yo me meto a estudiar narración, porque hasta ese momento era muy cerrado. Solo soñaba ser narrador de fútbol y ya, con el paso de los años Te fuiste abriendo un poquito más. me abrí y es algo que la vida me ha permitido. Y sigo cada día me abro a nuevos pensamientos, nuevos propósitos, me estoy reinventando. Pero la Universidad de Antioquia me enseñó a trabajar con las uñas. ¿Y a qué voy con eso? Uno en el fútbol debe aprender que si no están dadas las condiciones, si no podemos practicar en el Atanasio, listo, la situación que haya. Yo recuerdo en el pueblo la gente jugaba así fuera con tenis rotos. O hasta descalzo muchas veces. Hasta también. descalzos. Total. Entonces cuando eso no había ni la tecnología, ni tantas ayudas que uno hoy pudiera tener. Harvey, la labor periodística, comunicacional, ha existido siempre como un aspecto muy aspiracional y también se ha asociado en muchas ocasiones con que es muy complejo llegar a figurar en medios de comunicación, como que está reservado para algunos pocos, para algunos privilegiados. En tu caso, ya nos has contado mucho del proceso que has tenido que vivir para llegar hasta este punto, pero en las generaciones actuales sigue siendo muy difícil. ¿Qué claves podemos tener ahí en consideración para que la gente que se quiera dedicar a esto sepa qué pasos tomar, qué acciones ejecutar para que esto sea algo mucho más latente y que lo puedan conseguir en algún momento? Henser, tremenda pregunta. ¿Qué te respondo? Llegar a los medios de comunicación no es fácil. Creo que como muchas profesiones es un embudo, es un sueño. Muchos pasan toda una vida e infortunadamente no se puede dar. Tal vez no era ese el momento, no era su ruta, no sé cuál sea el tema o no se preparó lo suficiente, no sé el por qué. No es fácil. Seguramente hay intereses, seguramente hay amiguismos, seguramente como en muchas profesiones hay factores que inciden. Yo me hice a pulso porque vengo de una familia estrato medio, vengo de un pueblo, no tengo padrinos que me hayan llevado, digamos, a abrirme puertas, sino que yo creo que hay varios factores. Uno, ser buena persona, caer bien, hacer las cosas que esos jefes, directores de medios quieren, aprender a entender, a escuchar qué es lo que se quiere en el rol, tratar de marcar diferencia sin pisotear a nadie, sin poner zancadilla, sino con trabajo, con persistencia, con paciencia. Voy a contar una anécdota con Amado Hernández. No sé qué año, tal vez año 98, transmitíamos la primera vez. La emisora de la Universidad de Antioquia estaba en Prado Centro. Salíamos de Itagüí o de Bello, donde transmitíamos, y Amado y yo nos íbamos a llevar los micrófonos, los cables, la consola. Daba susto porque la penumbra, las sombras eran nuestras compañeras y era
bastante difícil caminar un sábado por la noche por ciertos lugares. Sin embargo, eso hace parte de la escuela de vida. Amado me dijo algo que se lo agradeceré eternamente. Y me dijo, dentro de 15, 20 años, apenas estarás abriendo puertas en los medios de comunicación. La historia es un poco más larga porque me dijo varias cosas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Tienes que mantenerte así pasen los años. Así hagas un papel mínimo. Y en efecto hemos visto muchos que duran un mes y salen. Pero muchos son muchos, centenares. He tenido la oportunidad, esa es otra de las misiones que Dios me puso, de acompañar muchos jóvenes en este proceso. Muchos han En tu rol docente, figurado, y no solo como docente, no sé por qué, como compañero, como varios jóvenes se acercan, me mentor. toman la confianza. De hecho, esa palabra mentor me alegra mucho, mentor, referente. porque en efecto siendo joven, pero lo veían a uno cercano, le tomaban confianza, uno les abría las puertas, Maravilloso. y bueno, estamos para ello. Pasaron 20 años, le dije, Amado, ya en la Marte. Él estaba con Telemedellín, yo con Teleantioquia. Muchos de los que estaban con nosotros ya hoy no están, por no decir que un 80%. Wow. Le dije, Amado, gracias, gracias. Nos mantenemos y gracias a tus palabras. Recuerdo que él me decía, esto no es una carrera de corto aliento, esto es una maratón. Hay que tener demasiada paciencia. Y ahí recuerdo la naturaleza de que un árbol no es de un día para otro. Un árbol afinca sus raíces con mucho tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo. Pasaron esos 20 años, me encuentro con Amado, le agradezco. No recuerdo textualmente, pero me dijo, van a pasar otros 20 años para que estés en una mediana posición. Wow. Entonces, no todo el mundo, máximo en el mundo de hoy. El mundo de hoy, los pelados, hay algo que es la gratificación instantánea, un celular, das un clic y de una tienes esa recompensa. Correcto. La gente de hoy no espera. Yo trabajé muchos años gratis. Como 8 años gratis. Entonces, el de hoy tampoco hace eso. No estoy diciendo vayan, trabajen gratis. De hecho, tengo mis reservas y mis reparos al respecto. Pero nadie sabe todo lo que pasó. Así como cuando ven a un futbolista exitoso, ven solo los logros. En nosotros los periodistas, soy un bendecido, sí, muchísimo. Dios me ha dado demasiado. Todos esos referentes que yo admiraba del fútbol, hoy tengo la oportunidad de compartir con ellos, de entrevistarlos, de haber estado en momentos de la historia del fútbol, títulos, de haber entrado a sitios que uno diría es imposible, de que te reconozcan colegas que uno toda la vida admiró, futbolistas, de que gente que vos no conoces y caminas en cualquier municipio o en otras partes. Entonces digo, soy muy bendecido, pero nadie sabe los sacrificios que tuvimos que afrontar. Cuando yo trabajaba con Buenos Días Deporte, teníamos programa a las 6 de la mañana, me levantaba a las 4 o antes, porque tenía que ir a Girardota, Itagüí. A veces yo, yendo hacia Girardota, pegado de un bus, no cabía. Yo vivía en Bello, me subía. Y cuando eso, apenas arrancaban los celulares, grandísimos, esas panelas, como decíamos. Panela. Y yo pegado con una mano de la puerta del bus que no me fuera a caer y con la otra mano. Muy buenos días, don Guillermo. Buenos días para todos los oyentes de Buenos Días Deporte. Ya vamos rumbo al entrenamiento de Atlético Nacional. Qué lindo eso. Pero nadie se imaginaba, o incluso en teléfonos públicos. Alguna vez Guillermo Manrique Patiño, fue a muchos juegos departamentales, sonsoneño también, me abrió las puertas para hacer radio. Y yo siendo estudiante de universidad, salía al teléfono público, trataba de tener cantidad de monedas y a veces se me cortaba en pleno informe, porque a veces no me daban el cambio cuando era y se acababa la moneda. Entonces, son anécdotas que hoy te ven en televisión. He tenido privilegios. Desde el año 2008 vengo siendo el narrador en televisión
del baby fútbol con Teleantioquia y Telemedellín. Pero para llegar a televisión me tocó esperar. Yo hice radio desde el 97, salgo de la universidad, me gradué en el 2001, no llegué a televisión de una, pasaron 7 años para llegar a televisión. Hoy llevo, sí, más de 15, 16, 17 años en televisión. Pero ¿qué pasó detrás? Es cuando se habla, y vuelvo a la naturaleza, a los árboles, todo lo que está sembrado allá debajo. Es tal vez mucho más grande lo que hay del piso hacia abajo, las raíces. Toqué muchas puertas. Cuando creé mi grupo, los líderes, íbamos a ofrecer publicidad y en todas partes nos decían no, 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 no. Creamos un programa en UNE y alguna vez nos llegó el recibo por debajo. Entonces yo pagué de mi plata, mis papás me ayudaron. En algún momento también quise renunciar. Yo le dije a mis papás, no voy más, esto no es para mí, esto es un espejismo. Y ellos me dijeron, no, siga, siga, siga. Sigo y aquí voy. Estamos. Y aquí seguimos. Qué hermosa historia, hermano. Justamente aprovechando esa coyuntura que hiciste con respecto a los tiempos modernos y versus los de las generaciones pasadas, ¿qué le produce una persona como tú que se ha dedicado tanto y se ha esforzado tanto con estar donde está, con que hoy en día un youtuber saque un teléfono, no requiera mucha producción y tenga más relevancia, más ingresos, más trascendencia que lo que es el andamiaje de la televisión con todo lo que eso conlleva? Yo soy muy respetuoso de todo el mundo. La verdad, yo digo que Dios a todos nos da bendiciones y creo que es una forma de pellizcarnos tanto la televisión tradicional, los medios tradicionales, los comunicadores. Nunca pienso mal de los youtubers, de los influencers, los admiro. Siento que hay muchas cosas que aprenderles desde sus habilidades comunicativas, desde el marketing. Yo mismo siendo académico soy crítico de la academia en alguna medida. A veces se nos enseña cosas que uno sale a la realidad y no es así. ¿A qué voy con esto? Creo que nos están dando una cátedra de que ese es el camino. De las habilidades comunicativas. No importa si usted estudió o no estudió, pero si usted sabe tener carisma con la cámara, si a usted lo siguen, si usted crea valor, eso no te va a mostrar si tienes un diploma, un posgrado, si estudiaste en Harvard o no. Siento que hay que quitarnos egos. Muchos periodistas piensan que están en la gran alfombra, 30, 40 años de radio y de televisión. Hay que reinventarnos. La vida es un ajedrez, siempre estamos en jaque, entonces hay que acoplarnos. Muchos tuvieron que venir a lo virtual porque en efecto la radio ha tenido que reinventarse, la televisión ha tenido que reinventarse y hoy desde la academia y desde mi reflexión personal siento que hay que acoplarnos. Es más, yo en mi nueva versión de Harvey Augusto Escobar me veo también haciendo muchas de esas cosas. Y digo, qué bacanos los podcasts, qué bacanas estas narrativas. Cuando me invitan a charlas soy defensor de ello. Tomo como referentes lo de Ibai Llanos, por ejemplo, pues Español. Rompió paradigmas. ¿Y por qué las organizaciones o los futbolistas referentes le dan a él una primicia y no a una gran cadena? Por algo será. Yo pensaría, según mi opinión personal, como por justamente quitarse como ese cascarón del formalismo y de hacer sentir mucho más cercano el contenido, que es yo creo que una característica fuerte del influencer y del youtuber, que te hace sentir muy en casa, mientras que de pronto lo tradicional es mucho más acartonado, mucho más formal, mucho más distal, mientras que lo que se vive hoy en día genera más conexión, más cercanía. Creo que puede ser un factor. Yo he tenido... Vamos a la cabina. Sí, vamos. He tenido la oportunidad también de ser director de comunicaciones de muchas organizaciones de distintos deportes, la Federación Colombiana de Rugby, ahora soy asesor de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hay que ir por debajo, por encima, ¿cómo llegamos a la cabina? Vamos a que en Acor nos abran la puerta de una. Y de una. Igual seguimos conversando igual. Perfecto. Entonces, creo que el mundo digital llegó para quedarse. Y soy un defensor a ultranza
de la digitalización Ok. sin alejarnos 100% de lo tradicional. Es decir, hay que hacer un mix de medios. Pero he sido pionero, pensaría también, en muchos temas. Yo me soñaba las cosas de la vida. Dije fútbol profesional, no. Muchas propuestas, plata sobre la mesa, y dije no. Emisoras con nombre, dije no. Incluso cadenas internacionales, dije no. Paradojas. Pero sí me soñaba narrar fútbol profesional en Internet, en Facebook, Wow, wow, y no con los grandes nombres. Qué bien. Y en la pandemia, con John Jairo Echavarría, amigo que ya mencioné, de La Sí. Estrella, se crea Sinergia TV y comenzamos a narrar fútbol profesional. Me encantaba y fui un poco revolucionario con el equipo porque le decía, y espero se sepa entender también, yo decía, aquí el protagonista no es el futbolista, aquí el protagonista no es el equipo, La audiencia. aquí el protagonista es el que nos está viendo. Wow. Entonces Henser nos escribía y yo decía, Henser humano, Henser Pérez está en sintonía desde el barrio tal, Bueno, y hablaba con la gente. la gente de una. No, con mucha modestia, pero nuestras reproducciones eran incluso más que muchos de los medios tradicionales. Lo que es la capacidad de adaptación, Harvey. Total. Maravilloso. Entonces, poníamos temas, jugadores que recuerden, y metíamos a la gente en la conversación. Hacían parte de la gente de la transmisión. Me gusta cuando utilizas remarcadamente, y en una de nuestras primeras conversaciones, remarcaste la palabra conversación. Ese es el éxito. Conversación. Para todo. Conversar nos da la posibilidad de escuchar, de interactuar, de complementar. Conversarlo es todo. Y ahí casi todas las organizaciones tienen redes sociales, pero no conversan. Las personas no conversan. Conversar no se puede perder. Ahora hablabas también de la interacción social. No podemos perder por la irrupción de lo digital estos espacios. Conversar, escuchar. A veces uno hablando con el otro también lleva a sí mismo muchas de las cosas. Mensajes. Uno dice, wow, esta es mi misión de vida. Entonces ese fue un ejercicio muy interesante. Genial, genial. Me lo genial. soñaba, lo disfruté muchísimo. Ahí sí disfrutaba del fútbol profesional a más no poder, pero era porque conversaba con la gente. Por la forma en la que lo usaste. Es otro mensaje oculto ahí chévere, que muchas veces es el vehículo que utilizamos para llevar a cabo lo que nos gusta. De pronto no estabas como tan emparentado con lo tradicional, pero encontraste en esta herramienta digital la oportunidad de sacar a flote ese gusto por la transmisión del profesionalismo. El fútbol profesional era el pretexto. Exacto. De alguna forma, vamos allá a Cor, allí tienen las llaves de las cabinas. Entonces, yo creo que ese es un experimento que nos enseñó muchísimo de que se pueden hacer las cosas diferentes. Hoy la gente tampoco, muchos te escuchan o te ven los 90 minutos, hoy les gustan mucho los highlights. Hoy hay otras narrativas, o verlo desde otro ángulo, o interactuar. La gente también le gusta que la tengan en cuenta. Que la escuchen. Exacto, Qué sentirse logrado. importante. Entonces creo que es un tema. Voy a pedir las llaves. Para mí siempre ha sido mi hermano, una curiosidad saber qué se vive aquí al interior de una cabina de transmisión, para que tú nos cuentes más o menos cómo es la experiencia de trabajar aquí al interior de esta cabina de transmisión tan bonita. Bueno, esta es la cabina de Acor Antioquia y esto es un sueño. Yo creo que para nosotros como periodistas, como relatores, llegar al Atanasio, al máximo escenario de los antioqueños, pero además un ícono en el mundo, y estar en una cabina, esto no tiene precio. Creo que es algo soñado, logrado y bueno, estoy en mi salsa, en una cabina de transmisión. Genial, yo nunca había tenido la oportunidad de estar en una, siempre desde que está uno en la tribuna observa hacia acá el narrador, el relator, el comentarista llevando a cabo la transmisión y siente uno que están como en un mundo aparte, pero realmente están más involucrados que todo el mundo. El nivel de atención aquí tiene que ser fuerte. ¿Qué herramientas tienen ustedes como apoyo? ¿Tienen un televisor al lado? Muchas veces es directamente yendo al estadio. ¿Cómo es la ejecución real de una transmisión de un partido de fútbol en este caso? Voy a contar varias anécdotas.
Una, cuando yo era niño joven, incluso con mi papá, pensábamos que las cabinas tenían unos lentes de aumento. Suena particular, Bueno, yo también sí, también creo que lo suena pensé en algún momento. curioso y seguramente muchos pueden estarse imaginando y creen que uno tiene ayudas sobrenaturales para cumplir con nuestro trabajo. Y la Ok. verdad no, tenemos menos que ustedes como aficionados. ¿En serio? Aquí simplemente es un vidrio que puede hasta obstaculizar en determinado caso la visual. Yo te voy a contar casos donde para nosotros es más difícil y vemos menos que lo que ve un aficionado. Y voy a hablar de la Marte y del baby fútbol que ya veníamos conversando. A nosotros nos ponen de espaldas a la cancha. Miramos solo un televisor. A veces ese televisor, la señal no es tan buena, por ende uno se fija en los números y no alcanza a ver los números. O al ser los niños tan pequeños, pues su Se le camisetica, dobla y no se alcanza a ver bien. entonces Wow, no, wow. no tenemos referencia. ¿Un narrador en qué se basa? En los números, en la ubicación en el terreno de juego, y uno aprende a identificar que el que es calvito, el que tiene el pelo largo, el que El tiene color de algo, los guayos. ese tipo de cosas te ayudan. Perfecto. Ok. Pero en el vértigo de un partido, un balón a 200 kilómetros por hora o más, no alcanzas, y le pasaba a uno al principio, y hasta todavía le puede pasar. Pero yo recuerdo al principio, mientras yo miraba la planilla, que se me hizo la pelotica. Wow. Es una rapidez del fútbol que si no estás concentrado, utilizaste la palabra clave, la atención es fundamental. Vos no puedes mirar el celular, no puedes mirar la nena que está por ahí, no puedes mirar el amigo. Foco 100%. Usted se tiene que concentrar en la cancha, pero adicional ir un paso adelante. ¿A dónde va a ir la pelota? Empezar a intuir. Anticiparse. Yo creo que ser narrador es tener la agilidad visual, mental, verbal, que eso no se logra tampoco de la noche a la mañana. Vos, en efecto, ¿a quién le vamos a narrar? Al Nacional del 89. Toma la pelota al Benito Fajardo, la va dejando para Albeiro, el balón por Zurriaga, toca atrás con Reneguito, atención que la está dejando para Gildardo Gómez, la va moviendo a la zona derecha, ahí está saliendo León Fernando Villa, la va dejando para Leonel Álvarez, viene la pelota arriba, ¡gol! ¡El verde! Calidad. Hermoso. Arby, yo tengo una inquietud muy especial y es precisamente cuando uno como narrador tiene que enfrentarse a un partido con un equipo muy desconocido, un equipo asiático, un equipo en un mundial, un equipo de África, porque uno los de aquí los conoce y los tiene muy referenciados, pero la tarea previa del narrador es intensa, es cuánto tiempo antes que tienes que estudiar al equipo rival que va a enfrentar la selección Colombia. Esa labor como de estudio y preparación es muy exigente o hay herramientas que son de pronto en la actualidad más cómodas para ese proceso. Henser, se estudia toda la vida. Yo creo que la cultura general es una de las armas o herramientas fundamentales de un periodista, de un presentador, de un narrador. Hay que tener cultura. Usted tiene que tener conocimiento porque usted no sabe qué va a pasar allá. Eso es una caja de sorpresas. Yo recuerdo finales que hemos transmitido del Pony Fútbol que arrancaron a las 3 de la tarde y terminaron a las 8 de la noche por un fuerte aguacero. Y ahí es donde a uno en televisión le dicen sostenga. Cuando a uno le hacen esta señal sostenga, usted sostener 4 o 5 horas. Llévelo. Entonces ahí es donde la cultura debe ser parte de la impronta de uno como profesional. Ahí se ve el profesionalismo, de qué estamos hechos. Porque si no, vas a comenzar a repetir, a decir cosas vagas, sin sentido y el televidente se va a dar cuenta. Creo que ese es el pan de cada día. La verdad, me preguntas, gente desconocida. Eso es lo que yo enfrento cada partido. Yo los niños a los que les narro nunca los he visto antes. En la Liga Antioqueña de Fútbol no los he visto antes. Transmití 5 años con la voz de la Unión Fútbol Intermunicipal y allí era peor, porque allá no había cabinas.
Allá narraba uno desde el tiro de esquina o desde una terraza detrás de una portería. Cada pueblo era diferente. Ya te decía que en televisión la gente cree que nos la pone más fácil y es mucho más complicado. A veces narramos desde un estudio. Incluso eso ha venido tomando fuerza, donde los periodistas, algunos no van al sitio, al mundial, sino que narran desde un IBC. Incluso yo estuve narrando los Juegos Mundiales Cali 2013 y estábamos en Cali, pero estábamos en un estudio de televisión. Entonces, nosotros tenemos unos retos donde es muy fácil equivocarnos. Y no te voy a hablar solo de fútbol, he tenido la oportunidad de narrar más de 40 deportes. Otros deportes. Por ejemplo, con Win Sports he narrado rugby. Y es muy teso porque, claro, ¿quiénes ven? Los que saben, los que les gustan, los que conocen el reglamento de pe a pa. Entonces, si vos la embarrás, así sea en lo mínimo, ellos se van a dar cuenta de inmediato. Entonces, el reto de prepararnos es impresionante. Prepararnos durmiendo bien, descansando, siendo lúcidos, tratar de alejar problemas, mucha inteligencia emocional. Wow. La hidratación es un tema importantísimo para la garganta. Y ya lo otro es, sí, uno documentarse. Yo narré, por ejemplo, el Mundial Brasil 2014. Estuve en una nómina espectacular con Benjamín Cuello, con este que estuvo en Alemania, Andrés Salcedo. Y nos pasó con la pronunciación de los nombres. Esa sí que es muy brava. Claro. Nos tocó Grecia, nos tocó Alemania. Papastatopoulos. Exacto. Apellidos claro, y exigentes. Por eso digo Grecia. Los alemanes también son. Porque eran, claro, incluso letras, pronunciaciones que no existen en nuestro lenguaje. Okay. Entonces, recuerdo a Andrés Salcedo, que hoy ya no nos acompaña, pero decía, se pronuncia Vartongen, como una especie de F con V. Y uno decía, ¿cómo aprendemos esto? Y a veces hay que aprenderlo en fracción de segundos. Lo otro es que no es fácil identificar. A veces suena caricaturesco y también digo, espero se sepa entender para no afectar o herir susceptibilidades. Pero a veces, por ejemplo, con los japoneses o los orientales, hay quien a manera de chiste dice, o sea, cambiaron la nómina y parecen los mismos. Es muy difícil identificar. Desde lo físico. Desde lo físico. Claro, porque los ves todos como muy iguales. Similares. Entonces, todo eso pesa indudablemente y son temas bien complejos que tenemos que afrontar. Y muy interesantes. Y aún así la gente se burla de la equivocación ajena de una labor como la de ustedes. Y al otro día montan memes porque dijiste un apellido mal dicho, porque te equivocaste en mencionar a uno y mencionaste a otro. Muchas veces la gente no tiene empatía y no se coloca en el zapato de la gente y no sabe lo intenso y complejo que es hacer una labor como esta. Yo creo que en radio es mucho más exigente cuando uno no tiene la visión del partido, es pura imaginación y es toda el narrador ahí. Que te emocione, que te provoque esa sensación como de imaginarte es muy exigente. Uno en televisión muchas veces hasta le pone mood, pero en radio tiene que haber una energía ahí especial y una vocación definitivamente innata para que salga muy bien. Yo no narré ciclismo. Bueno, sí lo he hecho en televisión, pero no narré en radio. Y eso viene muy a colación con lo que comentas, Henser. Me parecen unos tesos. Y son nuestros antecesores que sin estar viendo la escena comenzaban a recrear, y todavía lo hacen, una cantidad de tiempo. Entonces dibujan a ese oyente qué está pasando, cómo está la lucha entre los dos ciclistas, quién sale del pelotón, y juegan con una cantidad de aspectos, desde la geografía, desde la temperatura, desde lo que se ve, desde lo que no se ve, pero que le dibujan en la mente a las personas. Entonces ahí volvemos a la magia de la radio. Y he escuchado anécdotas de muchos relatores que en algún momento, por una u otra razón, estaban viendo tal vez una señal internacional, se fue, y siguieron recreando y siguieron imaginando el partido, inventando. Yo también creo que lo vi, no sé quién lo habrá comentado, que sigue, es que ponte, yo creo que fue el paisita justamente, sí. Murela Isman, que él contó una anécdota muy bacana en un podcast que estuvo, con respecto a lo que le tocaba hacer y lo que se inventó él como sistema para que la gente creyera que él iba en un carro, en un móvil, y él estaba en un bus, se montaba un bus,
se bajaba un teléfono público, hablaba un rato, arrancaba para el siguiente teléfono público y se iba yendo punto por punto. Y la gente creía que él estaba en la ruta con las Claro. bicicletas. Es, me parece que es increíble. Genial. Yo- Vamos a acabar en la cancha. Claro, Creo que quedamos en la antes había dicho que iba a contar una anécdota de mi papá. cancha. Ok. Alguna vez narré una Copa Internacional. Mi papá estaba vivo. Para mí esto tiene un significado grande. Mi papá era mi fan número uno. Me apoyó y me sigue apoyando desde el cielo. Y alguna vez, hay dos anécdotas, pero quiero quedarme con esa. En vez de ver a su equipo en la cancha, se dedicó todo el tiempo allá abajo a mirar dónde estaba narrando su hijo. Poco tiempo después se fue, a los 44 años de edad, muy joven. Pero eso lo recuerdo. Para mí el Atanasio tiene, yo no sé decir si sin sabor, no, digamos algo grande que antes de él irse a la eternidad me pudo ver relatando, ese era un sueño de él, verme narrando en el Atanasio Girardot. Y bueno, no podía dejar de contarlo porque es uno de los capítulos que vengo al Atanasio y por supuesto me acuerdo de Te mi conecta papá. con la historia de tu papá. Claro. Diego Harvey, estoy encantado con lo que hemos conversado hasta hoy. Podemos quedarnos aquí 3 días hablando sin problema, pero quiero que cerremos ya con una parte orientada a lo que es tu propósito de vida, que ya lo he mencionado al pasar en la conversación, pero con vista a futuro. Quiero que Harvey nos dé aquí un poco de decretos con respecto a lo que será su carrera profesional y su vida familiar y personal. ¿Qué sientes que te hace falta cumplir a nivel profesional y personal? ¿Qué sueño, meta, objetivo tienes planteado en el mediano y largo plazo? Y qué quieres decir acá de manera documentada para que te metas presión y lo consigas con el paso del tiempo. Genser, primero gracias por este espacio porque esto es parte de mi propósito, conversar, compartir, dialogar, inspirar. Me encanta comunicar para inspirar, creo que ese es uno de los propósitos y estos encuentros nos permiten, ojalá tocar corazones, ojalá ayudar a muchos jóvenes a que se planteen metas, que trabajen por ellas. Desde lo personal, siempre sedientos de seguir aportando, de servir. Tengo una frase con la que me presentan en las transmisiones que es con mucho gusto. Y eso hace parte no de un estribillo como tal únicamente, sino como una impronta de vida. Cuando decimos con mucho gusto, lo hacemos con el alma, con el corazón. Y en efecto, con mucho gusto nos encanta estar en diferentes espacios, en la comunicación, que es mi gran pasión. La educación, con el paso de los años, entendí que uno debía aportar y que la comunicación no solo era para entretener o para informar, la comunicación también nos permite ayudar a formar a las personas, a inspirar valores, comportamientos, a generar actitudes que contribuyan a un impacto en la sociedad. Entonces la formación es fundamental. Influencers, youtubers, periodistas, presentadores, futbolistas, papás, todos estamos llamados a dejar un legado y cada que generemos un post en redes sociales, qué bueno ayudar a los otros a ser mejores. Entonces la formación hace parte de esa impronta. Soy un aprendiz mucho más que años atrás. Leo, consumo contenidos en YouTube, me formo, soy sediento por aprender nuevas habilidades. Ahora estoy muy dedicado a aprender temas de inteligencia artificial, temas de emprendimiento. Me encanta, son parte de mi pasión. Sueño emprendiendo, sueño que parecen imposibles, pero he visto en mi vida que hemos logrado crear una startup para ayudar a deportistas. Creo que necesitamos juntarnos, articularnos, el sabor, el poder, el talante que vos tenés, sumado a tu hermana, sumado al mío, sumado a cada uno de los que nos está viendo, podemos hacer muchas cosas. Creo en el trabajo en equipo, creo en la sumatoria. Hay un libro bastante antiquísimo, La mente maestra, que cuando uno se agrupa, se junta, esto no es gratuito y esto no es coincidencia, esto tiene un porqué y un para qué, que hoy estemos acá y la gente que nos está viendo, que se ha quedado
hasta este instante con nosotros. Ojalá nos escriban, conversar, hacer equipo, generar comunidad. Entonces me sueño aportando, inspirando más jóvenes al periodismo, aprendiendo también de ellos. Me encanta ir a universidades y si bien hablo de mi experiencia, también los escucho y les pregunto. Sigo siendo ese niño, joven, adulto, preguntón. Inquieto permanente. Donde les digo, bueno, ¿y ustedes qué redes visitan? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué consumen? ¿Qué buscan en TikTok? Ahora hay redes como Ki, como Tweets. Entender esas narrativas, meternos en la mente. Creo que hay mucho por hacer y debemos tomar la bandera desde la comunicación. Me encanta entrevistar, por ejemplo, personas como entrenadores mentales, coach, psicólogos. Creo que la mentalidad es fundamental. La autoconfianza, la autoestima, el liderazgo son parte de lo que quiero dar en conferencias. He venido teniendo la oportunidad de que me inviten a diferentes espacios. Me alegra, me agrada, lo agradezco y seguir honrando los valores que mi papá, mi mamá, mi abuela, que hace poco falleció, pues me inspiraron. Entonces, seguir siendo feliz. Yo creo que uno tiene que ser feliz cada día. A veces uno mismo se complica la vida de forma muy pendeja, porque a veces son minucias, a veces son cosas que no tienen sentido y uno las magnifica. No, la vida es para disfrutar, para compartir, para celebrar, para saborear y sobre todo también para ayudar a otras personas. Wow, maravilloso. Ahí queda poco por agregar, un cierre maravilloso. De antemano agradecerte por tu tiempo, Harvey. Te lo decía hace rato, para mí es un privilegio estar contigo acá. Es una satisfacción hermosa estar contigo aquí en este momento. Hablaste de propósito, hablaste de conversaciones y para mí esto es transformador. Sé que también para la gente va a ser muy valioso lo que hemos hablado el día de hoy. Tu experiencia, tu conocimiento resalta, inspira, motiva, que es justamente lo que deseamos con Charlas de Copa también. Que la gente que está ahí acompañándonos sepan que es posible hacerlo, pero que hay que tomar acción para que eso se dé. Total. Que es bueno inspirarse, pero hay que ejecutar una vez estoy inspirado. Que la motivación vale la pena cuando yo la convierto en una acción. Y todo lo que muchas veces, por las distracciones de la actualidad, se hace tan complejo, deseamos que desde aquí se entregue valor, que la gente lo reciba y lo abrace con cariño y que sea de utilidad para que ellos también salgan adelante con todo este tema. Entonces, para mí ha sido un privilegio, conocerte ha sido un placer. Siempre desearte lo mejor a ti y a tu familia y que Dios te bendiga, mi hermano, siempre. Las bendiciones para ustedes. Creo que estos espacios valen la pena. La gente que se llene, que se nutra, que escuche su voz interior, que mire cuál es su pasión, cuál es su propósito. Tenemos muchos dones, tenemos muchos talentos. Cada persona, Dios le dio innumerables oportunidades para marcar una huella, para dejar un legado. Es cuestión de comprometernos, de creer en nosotros mismos. Si nosotros no creemos en uno mismo, los otros no van a creer. Yo creo que ahí está la diferencia. Y el Harvey tímido, que sigue siendo tímido, en algún momento empezó a sentir que podía aportar, que podía ayudar, que su voz, su conocimiento podía servir para emocionar. Importante emocionar, importante darle una palabra de aliento al otro. Cuando algo lo está haciendo bien, pa'lante, como vos, como ustedes. Están haciendo un podcast espectacular, maravilloso. Cuando alguien necesita ese ánimo, también hay que arroparlo, hay que abrigarlo, hay que mostrarle el camino. Muchas vidas se pierden porque alguien no los escuchó. Entonces creo que el poder de la comunicación, de la conversación, también son fundamentales. Gracias, encantado. Además, en este estadio Atanasio Girardot, yo creo que maravillados. Cuántas historias, Wow. Cuántos recuerdos, cuántos títulos y lo que está por venir. La vida nos premió, Harvey, la vida nos dio la oportunidad de disfrutar de este bonito escenario, de poder ser parte de la historia de este estadio que es innumerable. Y para mí también ha sido muy bonito saber que tanto que deseé estar aquí con los guayos puestos, en este caso de una manera diferente, pero también igual de bonita. Y estoy contento, complacido, agradecido con la vida, con Dios y con toda la gente que está ahí. Espero que haya sido para ustedes de mucho agrado. Esto fue Charlas de Copa. Harvey Augusto Escobar Sánchez, Genser Pérez, Genser Humano. Dios los bendiga a todos, que estén muy bien.